El día de hoy hablaremos sobre los beneficiarios del Seguro Social. Traeremos las fechas exactas en todo este año que recibirán un doble pago según cada mes. Los beneficiarios de Seguridad de Ingresos Suplementario, pues ellos reciben dos pagos en ciertos meses en este año 2023. Y no solo eso, también traeremos una excelente noticia. Y es que los estadounidenses podrían obtener pagos directos de hasta $620 gracias a un bote de $17 millones. Se trata de un plan recientemente presentado por un grupo de legisladores, el cual podría significar millones de dólares para miles y miles de residentes. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información, que sin duda alguna les será de mucha utilidad. Cada mes la Administración del Seguro Social envía dinero a los trabajadores jubilados y también a otros beneficiarios, como quienes reciben la Seguridad de Ingresos Suplementario, también conocido como el SSI, y los beneficios por discapacidad y sobrevivientes. Gracias al aumento del 8,7% del ajuste por costo de vida en este año 2023, el COLA, los pagos promedio de los jubilados aumentaron aproximadamente a un estándar de $1.827. Por otro lado, los pagos promedios de los beneficiarios de Seguridad de Ingresos Suplementario son de aproximadamente $656. El beneficio máximo para estos son de $914 por mes para una persona mayor y $1.371 para una pareja casada en la cual ambos cónyuges son elegibles en este programa. Los beneficiarios del Seguro Social pueden recibir dos pagos en varios meses. En ciertas ocasiones, los beneficiarios de Seguridad de Ingresos Suplementario reciben dos pagos en un mes, pero a veces no reciben ninguno. Entonces, vamos a explicar exactamente por qué sucede esto. Los pagos del SSI están programados para enviarse el primer día del mes. No obstante, si el primer día cae un fin de semana, el envío de los pagos se adelanta. Si el primer día de cierto mes cae un sábado o un día domingo, el pago de dicho mes se envía el día viernes anterior de ese mes. Esto sucedió en diciembre del año pasado y también sucedió recientemente en marzo de este año. En estos meses, los beneficiarios del SSI recibieron dos pagos, pero al mes siguiente no recibieron ninguno debido a que fue un adelanto. En este año esto volverá a suceder en el mes de junio, septiembre y diciembre. Pues aquí le traemos las fechas de envío de los dos pagos del SSI en cada uno de estos meses. El primer mes que viene es el de junio, pues el 1 de junio recibiría a los beneficiarios de Seguridad de Ingresos Suplementario. El 2 de junio reciben los beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. El 14 de junio reciben los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10. Estos son los pensionados. El 21 de junio reciben los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20. El 28 de junio reciben los que tienen fecha de nacimiento entre el 21 y el 31. Y luego viene el 30 de junio, donde nuevamente los beneficiarios del SSI recibirán un pago, pero este pago es respectivo al pago del mes de julio. Luego viene el mes de septiembre, pues el 1 de septiembre reciben los beneficiarios del SSI y beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. 13 de septiembre reciben los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10. 20 de septiembre reciben los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20. 27 de septiembre reciben los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31. Y luego viene el 29 de septiembre, donde nuevamente los beneficiarios del SSI reciben otro pago, el cual es respecto al mes de octubre. Luego tenemos el mes de diciembre, donde el 1 de diciembre reciben los beneficiarios del SSI y beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Luego viene el 13 de diciembre, donde reciben los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10. Luego viene el 20 de diciembre, donde reciben los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20. Luego viene el 27 de diciembre, donde reciben beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31.
y luego viene el 29 de diciembre, donde los beneficiarios de seguridad de ingresos suplementarios recibirían su otro pago respecto al mes de enero del año 2024. Exactamente, este es el cronograma de pagos que usted debe anotar en su calendario respecto a este año 2023. Y como mencionamos anteriormente, los estadounidenses podrían obtener pagos directos entre 279 y hasta de $620. Se trata de un plan de impuestos presentado por un grupo de legisladores del estado de Michigan, el cual podría significar un reembolso para millones de residentes de este estado, obviamente si califican. El incentivo de desgravación fiscal, si es aprobado por la legislatura, significaría cheques de reembolso por única vez, créditos fiscales por hijos y también una reducción de impuestos sobre los ingresos del seguro social. Millones de residentes de Minnesota podrían encontrar un alivio financiero en forma de créditos fiscales y reembolsos si es que se aprueba un proyecto de ley del Senado estatal. Esto también podría suceder. Sin embargo, no eliminaría por completo los impuestos sobre los beneficios del seguro social. La propuesta fue esbozada el 26 de abril ante la Comisión Fiscal del Senado y esta tiene varios componentes. En términos generales, según el proyecto de ley del Senado, habría $4.000 millones en créditos fiscales y otros recortes durante los próximos 4 años. Los autores del Partido Laborista Agricultor Democrático lo llamaron el mayor recorte de impuesto en la historia del estado. Está programado para someterse a votación la fecha 1 de mayo. A diferencia de un proyecto de ley que se votara en la Cámara, no aumenta los impuestos sobre la renta de los habitantes de Minnesota. Sin embargo, este incluiría un impuesto sobre las ganancias que obtienen las corporaciones multinacionales en el exterior. Se estima que podría generar por lo menos $1.000 millones hasta el año 2027, si es que esto tiene éxito. Este proyecto de ley contiene propuestas de devolución de impuestos a través de pagos únicos para personas que ganan hasta $75.000 al año y junto a esto contribuyentes que dan su presentación de impuestos en conjunto y que ganan $150.000 o menos. Hay un acuerdo sobre esa parte del trato que es entre la Cámara y el Senado y el gobernador demócrata del estado, Tim Walz. Pues él afirmó lo siguiente: miro este proyecto de ley y estos números y miro a cada familia en mi vecindario. Cada uno de ellos se beneficia de este proyecto de ley. Estas son algunas de las piezas más importantes del proyecto de ley del Senado. Para empezar, tenemos una legislación clave. Los habitantes de Minnesota que ganaron hasta $75.000 en el año 2021 serían elegibles para un crédito fiscal único de $279. En el caso de que sean parejas que ganaron hasta $150.000, podrían ver un reembolso de $558. Además, los contribuyentes con dependientes podrían recibir $56 adicionales por hijo, con un máximo de hasta 3 hijos. Los cheques le costarían al Estado alrededor de $1.000 millones. Las familias que ganen $80.000 o menos también serían elegibles para un nuevo crédito tributario por hijos de $620 por niño, hasta 3 niños menores de 18 años o dependientes con discapacidades. Esa disposición costaría alrededor de $1.000 millones durante 4 años. Las parejas que ganan hasta $200.000 también podrían beneficiarse de un crédito fiscal para compensar los costos del cuidado de los niños, con los créditos más grandes para aquellos con niños menores de 6 años. Los beneficiarios del Seguro Social que ganan $78.000 al año o hasta $100.000 como pareja no tendrían que pagar impuestos sobre la renta de sus beneficios. Se estima que el 76% de los habitantes de Minnesota con Seguro Social se beneficiarían de la propuesta. Las personas mayores que reciben pensiones públicas en lugar del Seguro Social podrían deducir hasta $25.000 si ganan menos de $120.000 al año. Los propietarios de viviendas, agricultores y propietarios de pequeños centros turísticos podrían recibir hasta $2.000 en reembolsos de impuestos si es que experimentan aumento de impuestos a la propiedad a más del 10% y $100 en un año. Este proyecto de ley no llega a la derogación total de ingresos del Seguro Social, por lo cual muchos republicanos y algunos demócratas han hecho hasta campaña. Sin embargo, ayudaría a la mayoría de los residentes del estado, obviamente, ya que esta ley actual ahorra solo alrededor de la mitad de los impuestos.